Buenas tardes a todos y todas los que nos están viendo por el Facebook Live de la Escuela de Lenguas Modernas. Mi nombre es Allen Quesada Pacheco, el director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos al doctor Henry Lizano Mora como expositor de la lección inaugural del segundo semestre del 2023. Don Henry es máster en sistemas de información y doctor en administración del Instituto Costarricense del Tecnológico, de Costa Rica. Actualmente es el director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y se ha desempeñado como profesor de ingeniería en la Universidad de Costa Rica desde el 2006. La experiencia incluye la dirección de numerosos cursos de grado, posgrado y colaboraciones con organizaciones privadas y públicas. Ha participado en proyectos de investigación, en gestión de procesos de negocio, transformación digital, automatización robótica de procesos, inteligencia empresarial e innovación. También el doctor Lizano ha participado en diversas conferencias y programas sobre gestión de procesos de negocio, tanto a nivel nacional como internacional. Le voy a dar la palabra al doctor Henry Lizano Mora con el tema el impacto de la inteligencia artificial en educación. Don Henry, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Allen, por esta invitación a usted en su investidura como director de la Escuela de Lenguas Modernas y, por supuesto, un caluroso saludo a todas las personas, a las docentes y los docentes que nos acompañan acá en la transmisión virtual y las personas que nos siguen, por supuesto, en las redes sociales. Quisiera iniciar haciendo una observación muy importante y es que también soy egresado de nuestra querida alma mater, ¿verdad? Y eso es para mí fundamental porque soy egresado de una sede regional y gracias a esa regionalización de la universidad y a esa capacidad de movilidad social que tiene la universidad es que precisamente muchos de nosotros podemos estar hoy aquí en nuestra querida universidad. Entonces, dicho esto, procedo pues a iniciar mi exposición con respecto a este tema tan fascinante que realmente nosotros, a los que amamos la tecnología, creemos que es un tema en desarrollo. Pero más allá de ese amor y nuevas expectativas que nos generan las tecnologías disruptivas, sí hay una serie de consideraciones que nosotros creemos fundamentales se deben de tomar en cuenta. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla para iniciar precisamente la exposición en función de lo que les acabo de comentar. Bueno, hoy estamos hablando de los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial en la educación. Yo esta charla la he dado en algunos momentos con otros contextos y lo interesante de todo esto es el contexto. Y es que el contexto es fundamental también en la inteligencia artificial. También quiero iniciar la exposición indicando que es una exposición de licencia libre que estaré compartiendo con don Allen después para que ustedes puedan utilizarla pues a gusto. Bien, ¿dónde hay que empezar? Hay que empezar en qué es inteligencia artificial, porque muchas veces hablamos de la inteligencia artificial y creemos que la inteligencia artificial apareció en noviembre del año pasado. Y eso no es así. O sea, tenemos que irnos a 1950 y invocar a don Alan Turing con esta magistral exposición en su artículo científico llamado precisamente, bueno, más bien, aquí podemos ver el nombre del artículo científico, pero con esta pregunta generadora, ¿qué pasaría si las máquinas pudieran pensar? ¿Qué pasaría? Vean, McCarthy 2004 indicaba precisamente que la ciencia, la ingeniería, la fabricación de máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes, relacionados con tareas similares de usar la computadora para entender la inteligencia humana. Y ahí hay una gran diferencia con respecto
a lo que precisamente indica Turing, ¿verdad? Una cosa son máquinas inteligentes y otra es qué pasaría en una experimentación en la cual una persona no pueda distinguir si está conversando o interactuando con una máquina. Y esa es la gran pregunta de 1950. Stuart Russell y Peter Norvig hablan de dos enfoques muy interesantes. Uno es el enfoque humano y el ideal. Ven que el enfoque humano precisamente se refiere a sistemas que piensan como los humanos, no sistemas que piensan racionalmente. Y esto lo voy a abordar más adelante con detalle en el contexto de la educación porque es fundamental. El que le demos una característica humana a un ente, inteligencia artificial, realmente es un error en el que hemos caído en los últimos tiempos. Realmente una inteligencia artificial no es más que un algoritmo probabilístico al final de cuentas. Pueden pensar, pueden actuar como los humanos, pero una cosa muy diferente es si piensan y actúan racionalmente. A este último enfoque es lo que en los últimos tiempos se le ha llamado AGI, inteligencia artificial general. ¿Y qué es esto? La inteligencia artificial general es cuando logremos que con la inteligencia artificial realmente pueda comportarse como lo que nosotros llamamos un gemelo digital de una persona. Pero estamos hablando en todo en el contexto completo de racionalización, de sentimientos, de interacción. Eso es lo que se le conoce hoy en día como la inteligencia artificial general. Ustedes a la derecha ven una serie de un gráfico, ¿verdad? De nodos que nosotros normalmente conocemos como la RNN. La RNN es una red recursiva neuronal. Las redes recursivas neuronales y toda la investigación de lo que es inteligencia artificial está enfocado en las redes recursivas neuronales. Estuvieron muy de moda allá por el 2011 con la primera aparición, recuerdan ustedes, de Siri en los dispositivos de Apple. Estos son redes recursivas neuronales. Cuando hacemos búsquedas, es que la inteligencia artificial ya la usábamos hace mucho tiempo. Hacemos una búsqueda en un navegador, en un motor de búsqueda y nos autocompleta la palabra. O cuando ahora escribimos un mensaje de texto y se autocompleta la palabra, más probable. Esto eran las redes neuronales recursivas. Bien, entonces vamos a hablar entonces de cómo se maneja esta maraña de términos que hoy en día tenemos alrededor de la inteligencia artificial. Si nosotros lo tuviéramos como un círculo, como lo vemos en pantalla, vemos que todo es inteligencia artificial, pero muchas veces confundimos qué es Machine Learning con inteligencia artificial o Deep Learning. Y déjenme explicar un poco esto y los otros elementos que complementan a lo que está en el centro como la GAI. Machine Learning o aprendizaje de máquina se diferencia, y voy a hablar de la diferencia para que entiendan la definición de cada una de estas, de el aprendizaje profundo, precisamente porque en el primer caso, en el aprendizaje de máquinas, normalmente lo que hacemos es, con ayuda del ser humano, entrenar a una entidad de inteligencia artificial para que reproduzca un resultado en un contexto que es estandarizado. Por ejemplo, si nosotros en este momento estuviéramos presencial y algunos de ustedes, yo en este momento en mi mano tengo un lápiz, tal vez por el filtro no se nota. A cualquiera de ustedes yo les doy este lápiz, inmediatamente saben para qué sirve y es para escribir. Pero si este lápiz yo se lo entrego a un bebé recién nacido de unos cuantos meses, lo va a ver, va a usar su tacto, lo va a olfatear, seguramente se lo va a llevar a la boca a ver si es comida. Eso es aprendizaje profundo. Y lo primero es aprendizaje de máquinas. Porque nosotros sabemos que el lápiz solo sirve para escribir porque ya estamos entrenados, nuestro cerebro ya está entrenado para eso nada más. Para que un objeto en un contexto específico sabemos que es, inclusive cuando no sabemos para qué se usa, algunas veces nos genera incertidumbre. Y vamos al tema de los sentimientos. Voy a ir introduciéndole un poco los sentimientos. En cambio, en el otro caso, el bebé empezó a hacer una abstracción mental haciendo uso
de sus sentidos para ver cuál era el mejor uso de ese objeto. Y eso es lo que hace el aprendizaje profundo en la inteligencia artificial versus el aprendizaje de máquinas. Ambos se conjugan, ambos se conjugan. Ustedes pueden ver que el aprendizaje profundo es como una subcategoría del aprendizaje de máquinas que está acá. Voy a ir marcando. Luego tenemos el reconocimiento automático del habla. Cuando hablamos y reconocen voces e inclusive tecnologías de inteligencia artificial que hacen un aprendizaje de las voces y después pueden contestar con mi misma voz. Y luego el procesamiento del lenguaje natural. Y vean que aquí sí que entramos en un contexto muy especial con la Escuela de Lenguas Modernas, porque revisando los últimos informes, por ejemplo, inteligencia artificial de Oxford, una de las carreras de mayor impacto en la inteligencia artificial es la lingüística. Precisamente la lingüística. Y todo esto nos lleva a uno más concentrado, que es la inteligencia artificial generativa. Ejemplo, ChatGPT. Entonces vean que la inteligencia artificial es todo, que hay mecanismos de aprendizaje profundo, automático, de reconocimiento de datos, no de datos de la voz y del lenguaje natural que se utilizan en una inteligencia artificial generativa. Ahora, esta inteligencia artificial generativa, ¿cómo puede utilizar todas estas tecnologías para dar una respuesta en función de un contexto? ¿Cómo ChatGPT puede darnos una respuesta luego que nosotros escribimos alguna consulta o damos alguna instrucción, lo que normalmente se conoce como el prompt? Pues necesita un corpus de conocimiento, y este corpus de conocimiento son bases de datos para entrenar a estas inteligencias artificiales. Por eso es que si ustedes consultan algo después del 2021, a ChatGPT no va a tener información porque fue entrenada con un corpus de conocimiento hasta el 2021. Y esto es diferente en cada uno de los diferentes inteligencias artificiales generativas. Y esto se le llama LLM, ese corpus de conocimiento, grandes lenguajes de modelado, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos introduciendo precisamente esos conceptos para que se sepa. Entonces, todo es inteligencia artificial, hay diferentes maneras de entrenar la inteligencia artificial, depende del contexto, entiende el lenguaje natural, puede hablar en lenguaje natural en función de un corpus de conocimiento con el cual se le entrenará. Bien, continuamos. Vamos a continuar aquí con la siguiente. Entonces hablemos un poco de historia de esto. Hablábamos 1950, Alan Turing y su prueba de qué pasaría si las máquinas pensaran y cuándo podríamos decir que una máquina realmente piensa o se alcanza esa prueba de Alan Turing, que hoy se conoce como la inteligencia artificial general. Desde ahí se planteó esa idea. Lo que pasa es que tal vez no existía la tecnología como para poder alcanzar esa inteligencia artificial general. Ni la hemos alcanzado, eso es muy importante decir. En el 56 se acuña el término de inteligencia artificial, o sea que esto lo menos que tiene es nuevo. En el 56, y también quiero hacer énfasis en el 65-66 con la prueba de ELIZA. Y ELIZA es un error que se cometió con lenguaje natural, con procesamiento, y más adelante vamos a conversar de qué se trata la prueba de ELIZA. Pero quiero hablar de algunos otros eventos disruptivos. Por ejemplo, en el 2011, Watson, pues una supercomputadora de inteligencia artificial de IBM, le ganó al campeón mundial de Jeopardy. Jeopardy es un juego de preguntas y respuestas. En el 2011, o sea, eso estamos hablando más de 10 años. Más de 10 años. Sin embargo, por acá hubo un evento disruptivo como en el 2017 que lo cambió todo. Y vamos a ver por qué es que eso viene cambiando todo en el 2017 y en el 2019. Según los estados de situación de Gartner, hay dos estudios muy importantes, uno que tiene que ver con las tecnologías emergentes y el ciclo de vida de la tecnología. Si ustedes ven acá, en cuando más o menos nosotros esperábamos alguna tecnología de 6 a 8 años, de 3 a 6 años y demás, si ustedes buscan acá
la inteligencia artificial generativa, nosotros esperábamos esto dentro de 6 a 8 años. Si lo vemos desde el ciclo de vida de la tecnología, esto lo que quiere decir es que la tecnología, vean acá tiene una cúspide, ¿verdad? Normalmente al inicio en el tiempo, genera mucha expectativa, todo el mundo lo empieza a adoptar, los famosos personas que adoptan la tecnología primero, que es un poco peligroso, les llamamos early adopter, y después cae porque no era lo que parecía ser y después se estabiliza en el tiempo. Veamos la inteligencia artificial generativa, el diseño, por acá, machine learning, por ejemplo, entre otras cosas. Esto nosotros esperábamos realmente que llegara a sus cúspides de uso de también, según este estudio, de 5 a 10 años. Ahora, ¿por qué entonces lo tenemos? Y este estudio es del 2022, antes de ChatGPT. ¿Por qué en el 2020 mismo, 2022 y 2023 se ha dado este aumento en el uso de la inteligencia artificial? Veamos el siguiente gráfico de elaboración propia con un paquete estadístico R y bibliométrico, como a partir de 2019 hay un crecimiento exponencial en el uso y la investigación precisamente en inteligencia artificial. Y todos sabemos qué es lo que pasó en el 2019 y en el 20, la pandemia. Es uno de los aceleradores tecnológicos más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos y no tiene que ver ni siquiera con la famosa ola de la cuarta revolución industrial del 2012. Es casi podríamos hablar de una quinta revolución industrial. Con el tema de transformación digital, del uso de estas plataformas de virtualización, por ejemplo. ¿Y quién ayudó sobre todo? Waswani, en una de sus investigaciones, presenta este artículo científico llamado Atención es todo lo que se necesita. Y expone un modelo de entrada, procesamiento y salida de tokens. Tokens es cómo se clasifican las palabras en estos modelos grandes de lenguaje que ya no necesitan etiquetado. Y ustedes dicen, qué extraño es. Bueno, en realidad es que este algoritmo que ustedes ven en pantalla es el que utiliza GPT y el que utiliza la mayoría de inteligencias artificiales generativas en este momento. Este algoritmo es publicado por Waswani. Waswani es un científico de Google, que Google a partir de esto, que ha perdido posicionamiento en inteligencia artificial, ha empezado a replantearse la idea si va a seguir exponiendo de manera libre estas investigaciones. Precisamente este modelo se llama el modelo Transformer y por eso GPT se llama modelo generativo de transformación, porque transforma un contexto para dar una respuesta. Hay muchas inteligencias artificiales, muchísimas, de todos tipos, pero este uso de todas las inteligencias artificiales generativas puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser ético o puede no ser ético. Y eso depende, adivinen ustedes de quién, de la persona. El sentido que le damos las personas a la tecnología. Vean esto que está acá, es precisamente ya la estructuración de cómo se debería usar la inteligencia artificial en la docencia. Me permito cambiar de programa para mostrárselos en detalle en un segundo. La especificación de esto que les estaba mostrando en pantalla, o el detalle más bien. Voy a compartir la pantalla de nuevo para que ya lo vean como con Zoom, precisamente. ¿Me confirman, por favor, don Allen, si lo están viendo? Sí, perfecto. Muy bien, entonces veamos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en la docencia con la inteligencia artificial? Primero que todo, ¿qué no se debe asumir? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuáles son los procesos de aplicación y los usos plausibles y los no recomendados? Voy a empezar acá. ¿Qué no se debe asumir? Que los estudiantes y los docentes son nativos digitales. Eso no se puede asumir, no podemos asumir que son nativos digitales, porque para hablar de esto tenemos que hablar de desarrollo de competencias digitales, de habilidades digitales.
Entonces, partiendo de esta premisa, tendríamos que empezar a exponer o a pensar precisamente cuál es nuestro nivel de digitalización. Además implica una supervisión del docente en cuanto al uso de la inteligencia artificial y cómo se hace una evaluación crítica de la alfabetización, por ejemplo, digital, y de los riesgos y oportunidades. ¿Cómo se alfabetiza digitalmente? Entonces acá, en este tema de desarrollo de competencias digitales, tengo que mencionar precisamente los esfuerzos que la universidad y que nosotros también en el Centro Informática hemos estado a la mano con Protea de la Facultad de Educación en el tema de las competencias digitales, pero es que estas competencias digitales varían según el campo de conocimiento en la institución o inclusive en general en la educación. Y también cuál es la función que tiene precisamente estas competencias digitales en los docentes. Nosotros durante pandemia tuvimos una experiencia de colaborar con docentes, por ejemplo, del MEP, así como lo hacen ustedes muchísimo. Y a mí en lo particular me correspondió atender a una docente del MEP de francés de 63 años y que le indicaron tiene que empezar a usar Teams a partir de la otra semana. No sabía ni siquiera cómo ingresar. Y Teams tiene inteligencia artificial incorporada también. Entonces, el tema de pensar que todos los docentes y los estudiantes son nativos digitales podría ser un error y que tenemos que cerrar la brecha, porque si no se atiende va a generar más brecha digital. Y ahí tenemos que también entender cuál es la alfabetización digital que tenemos que tener de los docentes. Bueno, hablemos entonces de los procesos antes de ir al tema de los usos. ¿Cuáles son los procesos? Bueno, de aprendizaje, investigación y enseñanza. Eso es indiscutible. De aplicación de la inteligencia artificial en la docencia. Y los usos, déjenme eliminar los mensajes de anotación, un segundo. Precisamente los usos, tenemos varios usos importantes que creo que tal vez en algún momento no se han contextualizado de esta manera. Tenemos usos, lo podemos ver acá, usos de alto riesgo, bajo riesgo. Voy a empezar con estos dos. En los usos de alto riesgo y de bajo riesgo, podemos ver que bajo riesgo, y aquí hablo de contexto, que es muy importante, puede ser, algunos autores determinan que es de bajo riesgo usarlo como corrección gramatical, como traducción, como transcripción. Pero si yo lo coloco esto bajo riesgo en el contexto de las escuelas de lenguas modernas, no sé si eso será bajo riesgo realmente. Porque puede ser que una de las funciones sea precisamente una adecuada transcripción, aprender a hacer una adecuada transcripción, una adecuada traducción o una corrección gramatical. Entonces vean que no se puede generalizar absolutamente nada. Esto es lo que muchos autores dicen que es de bajo riesgo, pero si en este contexto lenguas modernas posiblemente sea alto riesgo. En cualquiera de los casos hay que consultar al docente. Y vamos a lo mismo. Si el docente tiene las capacidades digitales para poder guiar a la estudiante. Ahora, vamos a ver qué se entiende de alto riesgo. Bueno, perdón, no quisiera dejar atrás que bajo riesgo se entiende también las búsquedas en Internet, porque en Internet ya hacemos uso de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué se entiende de bajo riesgo? Y tenemos que hablar que es de alto riesgo toda inteligencia artificial que genere texto sintético. Entiéndase, texto sintético por texto generado a través de una inteligencia artificial generativa en respuesta de una consulta o prompt. Eso es un texto sintético, que ya explicamos todo esto anteriormente. Ahora, debe ser, entonces, si es de alto riesgo, informado, transparente, ético y responsable. ¿Por qué informado? Porque implica qué se hace con la información que yo introduzco en la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo funciona esa inteligencia artificial generativa? Hablemos de ChatGPT. ChatGPT en la entrada, y ustedes si lo han usado en un momento sabrán que ahí dice divaga.
Los términos de uso. ¿Qué pasa con la información que yo introduzco? Por ejemplo, organizaciones como Apple ha prohibido su uso porque tiene pues precisamente patentes tecnológicas muy importantes que si yo introduzco ahí seguramente lo va a ver su competencia, que en este caso es quien está atrás de OpenAI, es Microsoft, o precisamente por poner un ejemplo. Investigar quién desarrolló el LM, o sea, el corpus, de dónde se forma, y hablemos otra vez de ChatGPT. El corpus de ChatGPT general, entre muchos otros, incluye Wikipedia, y ustedes saben que Wikipedia no es necesariamente una fuente confiable, incluye Washington Post o diarios, y ¿qué han dicho estos diarios? Yo produzco la noticia, porque usted va a lucrar con mi noticia si yo soy el productor. Y eso también es importante porque las inteligencias artificiales normalmente, como ChatGPT, son privativas, es decir, no es de uso abierto a menos de que se pague. Y podría generar una brecha entre quien puede pagar y no va a tener una mejor uso de la inteligencia artificial. Limitaciones y riesgos también. ¿Cuál es la limitación que tiene? Por ejemplo, ChatGPT, que información hasta el 2021, no es la más actualizada ya. Y además que la manera en que procesa esta información. Ahora bien, desde el punto de vista de uso transparente, ¿qué herramienta usaron y su metodología? ¿Qué herramientas se utilizaron? Esto me refiero en el campo docente, el docente indicar qué herramientas utiliza para preparar sus contenidos y los estudiantes qué herramientas de inteligencia artificial generativa utilizaron para presentar un trabajo. Y aquí yo recuerdo en una exposición en la sede del Atlántico que una docente de humanidades me indicaba, si yo le doy una asignación a un estudiante de hacer un análisis de una literatura particular y esta se la hizo una inteligencia artificial, bueno, realmente el término que utilizó, una cosa de estas, fue lo que me dijo, ¿qué estoy revisando? Y qué importante la pregunta, ¿qué estoy revisando? No estoy revisando el trabajo del estudiante. Entonces vean que es muy importante que dentro de este esfuerzo también que hace la universidad de establecer cuáles van a ser las políticas de uso de la inteligencia artificial y no restringirla, sino más bien cuando se pueda potenciarla, implica un análisis muy específico, no solo institucional, sino específico de nuestras unidades académicas, inclusive específico de cada curso. En la carta al estudiante especificar cuáles son las reglas de uso. Por eso siempre está el tema acá en negrita, consultar al docente. Implica herramientas que usaron en su metodología. Luego, en el ético, ¿qué implica? Distinguir qué es producido con inteligencia artificial. ¿Qué fue producido con inteligencia artificial? O sea, se debe indicar, y recordamos el caso reciente del docente que precisamente abordó a los estudiantes porque habían entregado trabajo producido con inteligencia artificial. Luego el tema de el adecuado uso de las citas. La APA ya hizo una actualización y vean qué interesante. Como son un tema en desarrollo, hace 4 meses cuando consultaba la APA indicaba que solo se debía indicar cuál fue el motor de inteligencia artificial que se utilizó, pero además, nada más, pero ahora se debe indicar cuál fue el motor, la pregunta y el texto sintético generado. Se debe de citar según la APA. Y por supuesto, evitar el antropomorfismo. Y el antropomorfismo de darle cualidades humanas, como anteriormente mencionaba en los enfoques ideales, a un ente de inteligencia artificial que no es más que un algoritmo. Entendiendo entonces cuáles son los principios aplicables éticos de beneficencia. ¿Estoy beneficiando a alguien con esto o no? ¿Tengo consentimiento de las personas de lo que estoy usando o lo que estoy presentando? ¿Es justo ese uso? No estoy produciendo daños a otros, ¿verdad? Eso es fundamental como principio y dentro de los aspectos importantes. Y el último sería el responsable, que el responsable implica precisamente que se debería de usar en etapas tempranas.
Muchos autores indican esto. Si usted va a usar una inteligencia artificial que genera texto sintético, úselo en etapas tempranas de su trabajo, de su investigación o como docente. Recuerdo perfectamente una exposición de Tomás de Camino que indicaba, un docente de lógica, indicaba, yo usé ChatGPT para preguntarle sobre, introduje algunas ideas de problemas para trabajos de estudiantes y me dio otras ideas que me parecieron interesantes para enriquecer el trabajo y la expectativa del docente en el curso. Para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, me dio buenas ideas, pero yo aporté las mías. No implica, ¿verdad?, el uso para producir contenido y, por supuesto, contrastar las fuentes, porque no son confiables, no son confiables. Y, por supuesto, un uso responsable es no incluir datos personales, confidenciales o ajenos. Eso es muy importante dentro del tipo de los usos responsables, pero también es importante aplicar, indicar acá que no siempre son confiables. Y aquí yo quiero indicar el ejemplo y les invito a leer este artículo científico de los loros estocásticos. Los loros estocásticos es como los loros que antes teníamos en las casas, que dice que ya no pasa, ¿verdad? Tanto, que repetían nada más palabras, pero que no son conscientes de lo que dicen. Eso es una inteligencia artificial generativa. Hace lo posible probabilísticamente por dar un texto. Es decir, en una frase como el gato está, lo primero que se les venga a ustedes a la cabeza es lo que hace el algoritmo. Está echado, el gato está comiendo, el gato está dormido. Siempre trata de contestar, solo que nosotros sí tenemos un significado más profundo sobre ese texto, más la inteligencia artificial no. Entonces, por consiguiente, hay un riesgo de afectar también el proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque pueden motivar al estudiante a escribir y pensar. Y esto es muy, muy, muy relevante. Y puede automatizar el plagio. Y aquí quiero referirme con automatizar el plagio, porque ni OpenAI, ni otras herramientas de identificación de plagio, como Turnitin, que usamos en la universidad, logran, y esto lo han hecho muchas universidades en las estrategias de inteligencia artificial que he revisado, han logrado de manera importante identificar texto generado por IA. Entonces vamos a un tema muy, muy sumamente ético. Es más, para poder identificar que un texto generado por IA tendríamos que usar Machine Learning con el estudiante, es decir, a empezar con aprendizaje máquina para saber cómo él normalmente escribe, para identificar en qué momento escribe diferente y decir, esto no lo hizo usted. O sea, vean que es complicado el proceso. En las pruebas que yo hice, particularmente con la herramienta de OpenAI, de identificación de texto generado por inteligencia artificial, tal vez alcanzaba una identificación de un 2%, si no nula. Cero GPT también es lo mismo, son muchas herramientas de identificación de plagio y ya aún no son efectivas. Hay algunos artículos científicos que he estado leyendo sobre cómo se está trabajando en esa mecánica, pero requiere un insumo, reitero, de aprendizaje de máquinas para identificar diferencias en la escritura, el estilo de una persona para que realmente indique que eso lo generó, que es texto sintético. Hay riesgos de discriminación en algunas implicaciones, por ejemplo, reproducir estereotipos, porque hay un corpus de aprendizaje que puede reproducir estereotipos de género, de raza, de etnia, discapacidades, violación de derechos humanos cuando no se le consulta a una persona, a un autor, el uso de la información para dar una respuesta. O, por ejemplo, lo que nosotros introdujimos en el espacio de consulta de una inteligencia artificial puede ser información original y puede ser utilizada para seguir entrenando el modelo de largo de aprendizaje, ¿verdad? Del lenguaje, perdón. Hay una extracción tal vez no consentida de la información, violación posiblemente de derechos humanos, de datos personales, de privacidad, y esto es sumamente importante. La huella de carbono. Hoy por hoy, mantener en operación ChatGPT implica $700,000 por día.
Eso implica solo esta inteligencia artificial. Entrenarla costó más o menos $2.5 millones. Pero cuando nos dicen que cuesta $700,000, hay una disipación de calor, un uso de procesadores de GPU, hay una mayor producción de procesadores día a día porque se necesitan, y los GPU son procesadores que se usan en inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de los inteligencias artificiales generativas, el consumo de energía, y esto se convierte en toneladas y toneladas de CO2. Porque no todos los centros de datos utilizan energías renovables o no alcanzan. Entonces también es una implicación que tiene. Si vamos a la sociedad, volcarla hacia el uso general de la inteligencia artificial, vamos a generar también una huella más grande de carbono. Esos son algunos de los aspectos importantes del riesgo del uso de las inteligencias artificiales. Pero bueno, ¿dónde sí es plausible? Bueno, para explorar, para automatizar tareas, contestar un correo, contestarle un correo a un estudiante, por ejemplo. Con mi idea, rápidamente puedo contestarlo y generar más valor en mi actividad docente. En escrituras triviales, y siempre hacerse esta pregunta: ¿qué ocurriría si mi interlocutor se entera que yo utilizo un LLM o una inteligencia artificial generativa para escribir el mensaje? Si no hay ningún impacto, pues entonces utilice. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Para entrenamientos, para contrarrestar, ¿verdad? Contraargumentos, hipótesis, críticas, que se haga un trabajo mío de estudiante o el que quiero presentar a un docente o una investigación que esté llevando en curso, por ejemplo, es un uso plausible de la inteligencia artificial en la docencia. También hay usos no recomendados. Por ejemplo, vean acá, utilizarlo como fuente principal. Jamás, esto no se debe hacer. Por lo que les he mencionado, el texto sintético para asuntos sustanciales o cálculos matemáticos. Ahora bien, hay otras inteligencias artificiales que sí se usan para cálculos matemáticos, como Wolfram Alpha. Esto es una estructuración de nuestro parecer, porque aquí está la información de muchos investigadores y también el esfuerzo de mi persona para estructurar cuándo hay bajo riesgo, alto riesgo, en qué procesos, cuándo es plausible usarlo, no recomendado, y algunos aspectos éticos importantes. Yo no sé si don Alan quería mencionar algo. No, bueno, ok, de acuerdo. Bien, regreso entonces a la presentación una vez que abordé este esquema general de lo que entendemos del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Continuamos entonces. Permítame borrar un momento que nos quedó por acá. Listo. Bien, pero es que los entrenamientos, vamos a profundizar un poco más en cómo se entrenan esos grandes modelos de lenguaje en la inteligencia artificial. El que tenemos más a la izquierda, este que tenemos acá a la izquierda, es el que nosotros, la matriz de ChatGPT, cómo se entrena. Y vean que aquí hay algo muy importante. Hay un refuerzo del entrenamiento humano. Y aquí es Henry, no interesante. estamos viendo, No. todavía Okay. estamos viendo el de inteligencia artificial. Perfecto, voy de nuevo, perdón. Voy de nuevo con la... Ajá. Ahí sí lo ven. Correcto. Gracias. Gracias por la observación, don Alan. Entonces vemos que aquí en el modelo ChatGPT hay una pregunta que nosotros hacemos y ¿qué pasa de ahí para adentro? Bueno, hay una tokenización que ahora les mencionaba, que es el algoritmo de transforme de Wadhwani. Eso se convierte en una representación y se introduce y se contrasta con el gran modelo de aprendizaje o la red neuronal. Pero aquí hay un reforzamiento humano. Y vean qué interesante, porque cuando hablamos de reforzamiento humano aparecen nuevos roles. Se paga muy bien, hasta 300,000 euros al año, en el último corte que estuvimos viendo, por trabajar reforzando el entrenamiento. Y ahí es donde entra precisamente profesionales de lingüística, en ese reforzamiento del texto para que cada vez sea mejor el texto que se genera o la respuesta que yo voy a generar con esta inteligencia artificial general. Entonces vean cómo aquí está todo en conjunto.
Ahora, hay otros motores más especializados, como el de Wolfram Alpha, que lo vemos acá, y tengo que decir que la universidad tiene la licencia, pero también se puede usar en línea cuando quieran visitar Wolfram Alpha, es de uso gratuito, donde es un reconocimiento lenguaje natural que lo convierte, según una estructuración de datos que está acá, en lenguaje matemático. Y luego doy un reporte en tiempo real aplicando algoritmos computacionales. Es decir, yo aquí puedo resolver una integral, una derivada, un problema de lógica, etcétera, etcétera, o de álgebra, por ejemplo, en tiempo real. Pero vean que los motores son con un contexto diferente. Y luego vemos tenemos a IBM Watson, que ya existía, les mencionaba desde el 2011 con el concurso de Jeopardy, donde aquí lo que obtiene es una gran cantidad de documentos, algunos métodos que están en nubes, bases de datos estructuradas, y se da un procesamiento para ahora rankear una respuesta. Pero esto es para tomas de decisiones. Muchas organizaciones usan IBM Watson, pero este sí es un uso privativo y es bastante caro el uso, para que haga un análisis, por ejemplo, de inversión a futuro, lo más certera posible, con base en el contexto del mercado, lo que tal vez ayuda muchísimo a alguien que sepa de finanzas y de inversiones y que se precisamente tenga soporte en una inteligencia artificial para tomar decisiones. Pero la decisión final siempre es de la persona. Esto es tomado de la UNESCO, del último reporte de la UNESCO, donde precisamente comparte el diagrama de flujo de Tuul-Canov, que es sumamente básico y que explica también muy fácilmente lo que anteriormente expliqué en el mapa conceptual de uso de bajo riesgo y de riesgo de la inteligencia artificial. Vean, al final de cuentas, lo que quiere decir acá, si yo conozco el tema, es seguro usar una inteligencia artificial generativa. Yo lo debería generalizar acá, no solo ChatGPT, ¿verdad? O si me interesa esto, ¿verdad? Si al final de cuentas, si me interesa, y además yo puedo verificar la exactitud de esto, entonces, y además me puedo hacer responsable legalmente todo esto y éticamente y todo lo que hablamos anteriormente, un uso responsable, informado, ético. Entonces es posible usar la inteligencia artificial. Y si no, entonces es poco seguro. Este es un algoritmo mucho más básico, por supuesto, ¿verdad? Por eso no quería quedarme con este que presenta la UNESCO, sino ir más a fondo, porque tal vez por ser tan básicos podamos caer en dejar de usarlo porque precisamente dice que el algoritmo no es seguro usarlo, ¿verdad? Pero ustedes vieron que hay un montón de implicaciones y que según el contexto, el riesgo o el bajo riesgo o el alto riesgo de usarlo o el uso plausible o recomendado puede variar muchísimo, muchísimo. Algunas aplicaciones también que se han dado, vean, estas que están acá, que tenemos acá, es una que desarrollamos en Centro Informática, donde identificamos cuando un vehículo, una motocicleta pasaba por la ruta 27. Vean, esto es muy de aplicaciones acá ya domésticas. Con esto logramos determinar si el peaje podía subir o no, según lo que Global Vía indicaba al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes no tenía forma de saber si eso correspondía a, como ellos indicaban, muy pocos vehículos que pasan por la 27, que es poco creíble, ¿verdad? Siempre hay presas. Pues resulta que después de un análisis de 8 meses con esta inteligencia artificial demostramos que realmente no era necesario subir el peaje en la ruta 27. Pero algunos otros usos también son médicos. Por ejemplo, las colas que existen en este momento de análisis de mamografías en la caja. Nosotros en la universidad estamos a punto de ya quedó adjudicado un HPC. Un HPC es un clúster de aplicación para inteligencia artificial, realidad aumentada, virtual, inmersiva, bioinformática, etcétera, para uso, por ejemplo, de la Escuela de Lenguas Modernas,
de biología, de ingeniería, por ejemplo, en el uso del aprendizaje automático y lingüística, este reforzamiento humano que yo mencionaba hace un rato, se va a poder aplicar con precisamente un clúster como este que esperamos llegue a finales de año. Entonces vean que hay, a las aplicaciones son muchísimas de la inteligencia artificial y de los impactos que podría tener. Las otras imágenes son mías, que lo hice con Lensa, ¿verdad? Como también a partir de una imagen puede generar diferentes versiones de una misma persona. Entonces aquí yo quise usar estas imágenes, ¿por qué? Porque aquí también hay usos que no son éticos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Deepfake es una aplicación, y hay muchas otras, que a partir de una imagen de una persona la desnuda. Ahora, ¿es la inteligencia artificial mala? No. Recuerden el concepto del oro estocástico, o sea, simplemente hace lo que una persona le dijo que hiciera. Quien le da un sentido positivo o negativo a la inteligencia artificial somos nosotros las personas. Por definición, la tecnología es agnóstica. Y además, si la tecnología no genera valor a los humanos, no tiene sentido, porque ese es otro error en los que se ha caído, donde se indica que nos va a reemplazar. En el momento que eso pase, la tecnología ya no tiene sentido, no es un fin en sí misma, ni debe serlo nunca. Este es un caso también, dos casos que tenemos acá en la universidad. Uno es que tiene que ver, esto fue una publicación que hicimos con la Universidad de Sevilla, con el uso de RPAs. Un RPA es una automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés, para transformación digital. Pues esta nosotros la aplicamos en una unidad de la universidad y redujo un proceso de 40 horas a 3 minutos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que son muy relevantes las personas, porque a esta persona les dio miedo el resultado que se hiciera en 3 horas, pasar de precisamente una semana de trabajo a 3 minutos, perdón. ¿Por qué la inteligencia artificial genera sentimientos? Y eso no lo podemos dejar de lado. A una gente le genera, a unas personas nos va a generar entusiasmo, expectativas, a otras miedo, a otras me va a dejar sin trabajo, a otras les va a generar diferentes tipos de sentimientos. Y los sentimientos de las personas valen. Y entonces ahí es donde hay que trabajar el tema de cultura de la organización, de cultura organizacional, para poder introducir una inteligencia artificial en la docencia, en los procesos de una organización. Lo que está a la derecha es un robot de ArcoLab, que es el laboratorio dirigido por don Federico, donde lo conectamos con 5G y con los algoritmos de inteligencia artificial. Este robot detecta sentimientos. Es decir, si usted se para al frente y le hace cara triste, él se va a poner triste. Y también puede interactuar con sus brazos humanoides. Entonces, en eso, también contarles un poco del desarrollo que está generando la universidad con estos temas, que también en la aplicación ya lo usamos. En el correo electrónico que todos los días leemos institucional, detrás hay una inteligencia artificial, se llama Secure Mail, que hace una evaluación de los correos electrónicos, identifica si es un phishing. Y si es un phishing o si tiene malware adjunto, lo elimina o advierte a las personas cuando llega al correo electrónico que hay un riesgo y necesita una intervención humana. Pero está en un constante aprendizaje. Esta es otra precisamente aplicación científica, Deep Black Up, identifica patrones de los animales para estimar, por ejemplo, en la agricultura, y en la investigación se puede usar muchísimo, pero también patrones de personas, de movimientos de personas, patrones de comportamiento para poder predecir y mejorar un servicio, por ejemplo, mejorar la enseñanza. También se puede hacer, se puede utilizar. Bueno, y eso luego de pasar por todo esto de qué es inteligencia artificial, cómo se podría aplicar en la docencia, hablemos un poco de los contextos mundiales de la inteligencia artificial. Vean que la inteligencia artificial, según la CEPAL, requiere de otras tecnologías relevantes para generar valor. 4G, 5G, fibra óptica, lo llaman tecnología de borde, de última milla, computación en la nube y analítica de muchos datos, ¿verdad? Y por supuesto la robótica. ¿Y cómo estamos en ese contexto mundial? Bueno, vean esto, las políticas públicas de inteligencia artificial
Y a esta que está acá, lo vemos acá, pues Costa Rica hasta este año inició con una política pública de inteligencia artificial. Podemos ver que nos comparamos únicamente esta región con Venezuela, y esta que es la más pobre de Sudamérica, y con África, ¿verdad? El resto de países desde muchísimo antes, hablamos 2015, han establecido una política de inteligencia artificial. Y qué decir precisamente en el último reporte de Oxford de inteligencia artificial, conforme a precisamente leyes en inteligencia artificial, no solo las políticas públicas en materia de estrategias de inteligencia artificial, sino de reglamentación, porque también si es necesario para una institución establecer una política para una unidad académica, para un docente de uso de inteligencia artificial, para un país también. Pues Costa Rica, podemos ver acá, no ha iniciado la iniciativa que se presentó en la Asamblea Legislativa, que ahí también pues hemos estado colaborando, y no inició también porque empezamos preguntándole a ChatGPT cómo hacer una ley para regular la inteligencia artificial. Y luego a nivel mundial, Costa Rica, según el índice de Oxford, estamos en la posición 78 y no estamos tan mal. Lo que pasa es que mucha inteligencia artificial doméstica se exporta en el país. Volvemos al tema de las habilidades. Según este reporte de IBM, el 22% de las plazas se están llenando con vacantes de nuevas herramientas. O sea, que las personas tengan esas competencias y habilidades necesarias para precisamente ir abordando la inteligencia artificial y llenando sus puestos y no reemplazando a las personas. Sin embargo, sí tenemos que hablar que hay un estado de situación donde la gente dice, estas publicaciones nos matará a todos, es una experimentación con las personas, va a eliminar trabajos. Bueno, ustedes ya vieron, según la explicación en la docencia, que eso sí se aborda de la mejor manera, no debería reemplazar personas, reemplaza roles, no personas. Eso es muy importante. Persianov decía que la inteligencia artificial es la falsificación del cerebro humano, y ahí hay otro error. ChatGPT 3.5 tiene 175 billones de parámetros y se ha cometido el error de compararlo con la sinopsis del cerebro humano, las neuronas, que tenemos 100 billones. Y ChatGPT 4 tiene 1 billón de billones de parámetros, pero no es lo mismo un parámetro de un algoritmo que la sinopsis del cerebro humano. No se pueden comparar. Que se usa, también hay que se generan nuevos puestos de trabajo bien pagados y que otras gentes les dan unos malos usos como el espionaje. Pero aquí sí yo quiero detenerme un segundo. Destrucción de empleos. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la TEPAL. Destrucción de empleos, de roles, pero en el balance va a generar más oportunidades laborales, más o menos 900 millones de empleos contra 850 que podría eliminar. Es decir, hay un balance positivo. ¿Qué tienen que hacer los estados? Las organizaciones como la universidad, generar las capacidades, las habilidades, las competencias y habilidades para generar capacidades en la organización, y que esta destrucción de empleos se va a dar porque se va a dar, pero las personas puedan generar nuevas habilidades y competencias. En inglés normalmente le llaman el app skill y los red skills. ¿Cómo hay una interacción? La CEPAL también dice, las economías digitales, la inteligencia artificial no reemplazan la tradicional, se complementan. Esto es un estudio que nosotros realizamos, precisamente las competencias y algunas teorías de cómo puede una tecnología realmente generar valor en una organización, y tuvo un poder explicativo, una ecuación estructural bastante fuerte de que las habilidades y las competencias de inteligencia artificial y nuevas tecnologías disruptivas mejoran la organización siempre y cuando se culturicen de la manera adecuada. Y vean, esto ya quería, para ir finalizando, este es un mapa de una biblioteca japonesa que es muy interesante, porque vean que hay usos donde la gente ama, y hablamos de sentimientos, ama la inteligencia artificial. A otras que realmente creen que nos van a clonar, otras que la rechazan. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted pudiera hablar con una persona ya muerta, un ser querido? Porque con aprendizaje automático podemos reproducir la voz, la imagen de esa persona y seguir conversando con esta.
Habrá gente que dice, "Ay, qué bueno, qué claro, es como no perder, es conmemorar a la persona". Otros dicen, no, eso es terrible. Entonces vean que depende mucho de en qué zona estoy. Vean, en la zona de aceptación, de expectativa, en la zona de ansiedad o de que realmente rechazo todo. Entonces, eso es importante. Y ya, ahora sí, ¿qué sigue? Sigue esto, computación cuántica. Todo se ha ido acelerando, todo, absolutamente todo se ha ido acelerando. Y si se aceleró la inteligencia artificial, la computación cuántica va a pasos acelerados. La computación cuántica podría ser toda otra presentación hoy acá, pero lo que quiero decir que va a generar un impacto tremendo en la inteligencia artificial, porque estas supercomputadoras tienen un procesamiento exponencial porque usan la física cuántica, ya no usan unos y ceros, sino los qubits. Y los qubits realmente tienen un poder de procesamiento inmenso. Para darles una idea, si hoy con fuerza bruta una contraseña de 12 dígitos, una computadora normal puede tardar 200 años en descifrarla, una computadora cuántica puede durar 2 segundos, para que se den cuenta cómo podrían, cuál es el tamaño del cambio de la computación cuántica. Sin más, don Allen, hasta acá llega mi presentación de inteligencia artificial en la docencia. Espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta, con todo gusto. Muchísimas gracias, don Henry. Realmente nos has dado todo un panorama y una visión y perspectiva de lo que es inteligencia artificial o varias inteligencias artificiales. Aquí hay una pregunta, Henry, nos dice, bueno, entonces le toca al profesor generar mecanismos para identificar el plagio. Dice, el conocimiento de las capacidades del estudiante entonces retoma mucha importancia. Y hay que conocer bien cómo escribe el estudiante. Creo que se logra si escriben mucho y se les da retroalimentación. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo eso va a impactar? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y qué interesante esto, porque en el caso que se hizo muy público en la universidad fue porque el docente abordó y les preguntó y ellos aceptaron, pero pudieron no haber aceptado y decir que sí era un trabajo original. Lo que aquí pasa es que la inteligencia artificial, creo, esto es una posición muy personal, ¿verdad? Nos obliga a hacer un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo tal memorístico de ir a absorber y responder en un examen nada más, pareciera ya no ser el más adecuado, sino centrarnos en el proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué tiene que hacer el estudiante para aprender? Y la competencia, la enseñanza por competencias. ¿Cómo medir la competencia de que ese estudiante al final sabe hacer las cosas más que si sabe o si se pudo memorizar? Porque una inteligencia artificial le puede resolver eso muy fácilmente. Nosotros hablamos aquí de un elemento ético y el elemento ético es bidireccional. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque también existe inteligencia artificial que con un tema yo le puedo decir como docente, genéreme las preguntas para un examen o para un quiz. También, o sea, la ética es bidireccional. Entonces, creo que hay que reforzar eso. También hay que entender que hay algo que nos falta en la institución, que es una observación importante y es un código de ética institucional general. Nos falta un código de ética institucional general que creo que se nos ha quedado y que ahora es más relevante que nunca, pero sí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, plantearnos nosotros cómo evaluar al estudiante de tal forma que simplemente no vaya a preguntar a una inteligencia artificial general y que nos presenten un texto sintético. Porque entonces nosotros como docentes estaríamos perdiendo el tiempo también revisando lo que genera un algoritmo, no una persona. Y eso es fundamental. Muchas gracias, Henry. Dice aquí la profesora Adriana Jiménez, yo tengo una pregunta. Muy interesante su charla, muchas gracias. Usted indica que la diferencia entre las inteligencias artificiales y las personas es que las inteligencias artificiales generativas no tienen conciencia de lo que están generando. ¿Cómo se mide esta excepcionalidad humana? O sea, ¿cómo se garantiza que esto
Es así, y las inteligencias artificiales generativas en efecto no tienen conciencia de lo que generan. Todo esto me recuerda a Data, el de Enterprise, ¿lo recuerdan? Él tenía un chip que se podía poner o no, que le otorgaba esta conciencia, entre comillas. Bueno, partamos del tema del sesgo. Todos los seres humanos tenemos un sesgo, todos. Y resulta que las inteligencias artificiales las entrenamos con conocimiento generado por personas, por consiguiente ya llevan sesgo. Y por eso en el caso de ChatGPT dice, podría tener sesgos en la respuesta. Y esto no solo le ha pasado a ChatGPT, a BART de Google, le ha pasado a Megatron de Meta, le ha pasado a Lambda también de Google, a DeepMind también le ha pasado, porque los seres humanos tenemos sesgos. Entonces el sesgo puede ser étnico, lo mencionaba, puede ser de género. El sesgo puede ser inclusive, él hace un intento siempre por responder, inclusive mentir. ¿Por qué? Porque si ustedes a ChatGPT, y yo lo hice con una investigación de FSQCA, y le pregunté sobre un procedimiento y era incorrecto, no lo conocía porque es un método un poco nuevo, y seguía preguntándole y me seguía insistiendo que esa era la manera, esa era la forma de hacerlo. Entonces, si usted no conoce del tema, puede caer en un error tremendo, ¿verdad? Por eso es importante conocer de lo que el tema. Entonces, si en una etapa inicial, como hablábamos, de una investigación, es seguro usarlo. Si conozco el tema, es seguro usarlo. Y después, si me responsabilizo todo eso, si usted le pregunta a ChatGPT, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando llegó a San José en el 2015? Les va a responder, porque como es un loro estocástico, va a hacer el esfuerzo, el algoritmo probabilístico, se llama PPO, por dar una respuesta. Aquí hay algo interesante, Henry. Dice, bueno, a mí me ha pasado algo parecido. A mí me dijo que ya no quería hablar de eso más, que no era productivo. Eso no es conciencia. Eso es un error. ¿Se acuerdan el antropomorfismo? No le demos una entidad o una representación humana a un algoritmo. Eso es una respuesta que dio porque hay algo llamado reforzamiento humano, ¿recuerdan? Hay un reforzamiento humano para que cuando alguien consulta seguido y no se satisface, un humano le digo, dígale esto a esa persona, pero es por el reforzamiento humano. Detrás hay personas viendo lo que nosotros digitamos en el prompt, ¿verdad? Haciendo aprendizaje de máquinas, enseñándole para que responda. Entonces no crean que detrás es siempre esto, que siempre está nada más el algoritmo. Y el algoritmo probabilísticamente, la red neuronal siempre va a hacer el esfuerzo por dar una respuesta, ¿verdad? Y tal vez inclusive puede ser un humano o que el algoritmo, pues lo más probable es mejor decirle esto. Recuerden que también ChatGPT tiene moderación. Antes no la tenía, se llamaba Interact ChatGPT. Hay un artículo científico completo sobre cómo se hace la moderación en ChatGPT para eliminar temas de sexo, de racismo, de automutilación. Por ejemplo, antes le preguntaban cómo suicidarse y respondía. Pero recuerden que como es un contexto, si yo le pregunto diferente, va a responder. Es decir, si yo le pregunto a ChatGPT, vean, estoy en una investigación y quisiera saber cuáles son las formas que usa una persona de tal edad en tal país para suicidarse, va a responder. Pero si usted le dice, es que me quiero suicidar, no va a responder, porque la moderación evita eso. Pero si yo cambio la pregunta, puede que responda, porque va a hacer el esfuerzo el algoritmo por dar una respuesta probabilística. Muy bien. Aquí, bueno, usted sabe, Henry, que ahora Lenguas Modernas está utilizando inteligencia artificial para evaluar la oralidad, ¿verdad? En inglés y supuestamente, bueno, posiblemente el otro año con francés. Ese reconocimiento automático de aula, ¿verdad? El ASR en inglés, al principio, hace un año y resto, era muy básico y no reconocía muchas cosas de español,
digamos, que se hablaban en Costa Rica. Entonces, un grupo de profesionales de la Escuela de Lenguas Modernas ha estado reforzando y ha estado enseñando a la máquina, ¿verdad? Reconocer ciertas palabras, ciertos vocablos, pero también esos sesgos que usted habla son importantes porque ya reconoce niños, voces de adultos, voces de jóvenes, ¿verdad? Y acentos también. Entonces, se va tratando de eliminar esos sesgos o minimizar esos sesgos para que la precisión a la hora de evaluar la oralidad, pues sea lo más precisa posible o alta. Claro, y don Allen, ese es un uso seguro de la inteligencia artificial porque está moderado por humanos y por profesores reconocidos y de calidad, ¿verdad? No está abierto. Y ese aprendizaje es fundamental y nos pasa a los humanos. Hace unos días hablaba con una persona de Venezuela que ahora está trabajando aquí y me decía, vean, es que ¿cómo hago para aprender costarricense? Me decía, ¿verdad? ¿Cómo hago para aprender costarricense? Y digo, ¿por qué? Porque un día de estos tenía que hacer un cobro y alguien me llamó y me dijo, tranquila, un día de esto le suelto el perro. Y yo digo, ¿pero cuál perro? ¿Dónde está amarrado? Me decía, ¿dónde está amarrado el perro? Y al tiempo me di cuenta qué significaba. Pero estoy empezando con un diccionario de costarriqueñismos, me dijo. Ven qué riqueza, ¿verdad? El lenguaje, eso pasa en estos algoritmos también. Esta persona está haciendo aprendizaje automático, para que después cuando automáticamente le digan, un día esto le suelto el perro, qué mal, yo ocupo que me lo suelte hoy, ¿verdad? Algo así. Eso es parte de todo esto y eso mismo se ha trasladado a un algoritmo, que es lo que hace el PPO, el Transformer GPT que expuso Waswani en el 2017. Claro. Dice aquí otra pregunta, creo que es la última. ¿Qué otros usos de ChatGPT específicos podrían usarse para la enseñanza de idiomas? Que si tiene alguna idea de darnos algún ejemplo en cualquier idioma, digamos, un segundo idioma. Vean qué interesante, porque yo lo mencioné al inicio, y no lo digo yo, es un conjunto de investigaciones de qué es un uso seguro de la inteligencia artificial generativa. Y un uso seguro es, por ejemplo, yo escuchaba a una persona en un artículo que decía, yo normalmente lo que hago es uso ChatGPT para generar un texto en otro idioma, uso Grammarly para corregir y después el editor de Windows para darle un poquito de forma. O sea, empezaba a convertir, a utilizar unas que otras, ¿verdad? Para empezar y creo que con eso no le estoy quitando el trabajo a nadie, decía, ¿verdad? Pero es un conjunto de inteligencias artificiales que hay. Por ejemplo, yo no recomiendo ChatGPT para investigación, yo recomiendo Consensus, ¿verdad? Porque Consensus sí utiliza bases de datos, artículos científicos de fuentes validadas, ¿verdad? Consensus sí lo hace y usa el mismo algoritmo, Consensus Transformer, usa el mismo algoritmo Transformer. O hay otro excelente que hace un mapeo entre artículos científicos que se llama Semantic Scholar. Semantic Scholar es un uso semántico. ¿A qué me refiero? Que yo puedo preguntarle a la inteligencia artificial, vea, búsqueme investigaciones que tengan una imagen con un paisaje y una playa, cosas así, ¿verdad? Eso lo puede hacer. No solo el lenguaje natural para que me dé una respuesta, sino es ayúdeme a buscar todos los artículos científicos para yo luego hacer mi trabajo de investigación, para que me ayude, ¿verdad? En el tema, por eso, del uso seguro, posiblemente en este contexto, lenguas modernas, ya no es un uso seguro, ¿verdad? Porque si lo que buscamos en el estudiante es precisamente esas habilidades de conocimiento, un segundo idioma, de una especialización en transcripción o traducción, no sé si en algún momento, por ejemplo, hay personas que utilizan ChatGPT luego de redactar. Por favor, me le podría hacer una validación de forma para ver si esto está bien, es bien formal y le pueda dar algunas opciones. Recuerden que siempre usar la inteligencia artificial en etapas tempranas para que me dé ideas, por ejemplo.
para que me dé ideas por dónde irme, no para que me termine de hacer un trabajo sintético, porque entonces yo tendría que hacerme aquella pregunta. ¿Cómo se sentiría la persona cuando yo le entregue este trabajo para que lo lea o para que lo revise, si parte o gran parte me lo hizo una inteligencia artificial? O sea, esa pregunta es básica, ¿verdad? Básica. Luego también hay temas psicológicos. Por ejemplo, réplica. Réplica es una inteligencia artificial. Por ahí yo tengo el artículo científico donde réplica es una aplicación de lenguaje transformer también generativa que habla con usted todo el día. Y si usted paga, viene la monetización. Usted paga para que sea su esposa o su pareja o su amante, ¿verdad? Entonces, o sea, y hay personas que lamentablemente el antropomorfismo hablan más con la inteligencia artificial que con las personas, socializan más. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, que será entonces un problema de, más bien es que esta persona es asocial, o cuál es la situación de la persona para que quiera hablar más con un algoritmo que con otro ser humano. Correcto. ¿Verdad? O comprar el cariño, por ejemplo, sentir un sentimiento, comprar un sentimiento que porque pagué, moneticé un sentimiento, esta persona es mi pareja. Bueno, esta persona no, este algoritmo, esta inteligencia artificial. Entonces vean algunas de las implicaciones que tiene esto. En la presentación está la referencia de todos los artículos científicos de cada lámina, por si quieren dedicar un buen rato a investigar, porque es muy interesante. De todo lo que aquí se mencionó, tiene un sustento de investigación. Entonces pueden leer ahí precisamente ese artículo científico, ¿verdad? Sobre ese tema de la socialización con inteligencias artificiales y lo que podría generar en la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Más adelante. Muy bien, no, muchísimas gracias, Henry. Otro uso que yo le doy en inglés es el hecho de saber el contexto y el significado de una palabra que no estoy muy seguro en esa oración Uh-huh. que está. Y me pasó recientemente que estoy hablando con un socio en Estados y me escribió la palabra BAO, B-O-W, Uh-huh. pero a la par de otro verbo. Y entonces, como es un verbo, hago yo, qué raro, yo nunca lo había visto usado con otro verbo y no me calzaba. Entonces le pregunté a ChatGPT cuál era el significado de esa palabra y le puse la oración en ese contexto. Y me dice, no, eso es un error ortográfico de la persona que escribió eso. Lo que quiso decir fue now. O sea, se Ahora. equivocó Uh-huh. y escribió B en lugar de la N. Y Uh-huh. yo nunca asumí que fuera now el Uh-huh. que iba ahí y que se había equivocado. Pero es que interesante cómo sabe, ¿verdad? Ese es un uso seguro, porque es para interpretar una cosa que no tiene ninguna implicación, que no se va a entregar un trabajo, que no va a determinar algo. Ese es un uso seguro. Ese es un buen ejemplo, ¿vale? De un uso seguro de inteligencia artificial. Bueno, don Henry Lizano, muchísimas gracias por esta excelente exposición sobre los usos, los retos que tenemos del uso educativo responsable, la ética del uso de inteligencia artificial y pues agradecerle su tiempo para dedicarle este espacio a las personas de empaparnos más sobre la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en un futuro. Muchísimas gracias, Henry. No, para mí todo un placer, don Allen, y a todas las personas que estuvieron acá hoy, todo un placer y un gusto haber compartido con ustedes un poquito el conocimiento de inteligencia artificial y una exposición de ideas que tengo que decir no solo mías, sino que muchos autores también, de muchísimos autores que están investigando en materia de inteligencia artificial y que es una noticia en desarrollo, ¿verdad? Todos los días aparece una nueva herramienta, un nuevo uso, alguna implicación ética también con respecto a la inteligencia artificial. Por lo demás, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas.